está fluyendo de tu trono, Dios, llevando vida, llevando paz a cada nación. Con gran poder, con gran virtud, fluye hoy. Hola, muy buenas noches. Dios bendiga a todos los amigos, los hermanos que nos ven y nos visitan a través de esta plataforma digital de la internet. Mil bendiciones para todos y un cordial saludo para todos ustedes. Y sean todos nuevamente bienvenidos a este breve momento e instante donde vamos a compartir la palabra del Dios nuestro. Ante todo quiero enviar un cordial saludo a nuestra hermana María Cristina Vega desde la República de Argentina. Un cordial saludo y un fuerte abrazo para ella y para toda su familia, así también para toda la República de Argentina y demás naciones. Quiero empezar brevemente y rápidamente, puesto a que no podemos extendernos demasiado, ya que se suscitan demasiados ruidos y demasiados inconvenientes que entorpecerían el video en el cual queremos comunicar lo más impecablemente ante ustedes. Quiero empezar con un breve recordatorio de lo que veíamos en el tema anterior. En el tema anterior veíamos que los muertos están en 3 lugares distintos y que esos 3 lugares claramente están señalados en las Escrituras. La Biblia lo dice y lo establece. Y veíamos que los muertos están en primer lugar en el polvo de la tierra. Y ese principio está establecido y viene desde Adán, donde allá en Génesis capítulo 3, verso 19, Dios dio ese decreto estableciendo esta ley: para todo aquel que muere irá al polvo de la tierra, porque de la tierra fue tomado, polvo es y al polvo volverá. El principio se lo dio a Adán, nuestro padre genealógico y de toda la descendencia humana. Y todos los que han muerto en esta tierra están en el polvo de la tierra. No importa en la forma en que murieron, no importa si murieron tragados por un tiburón o por la tierra. Si un tiburón se tragó a alguien, se comió a alguien, mientras el tiburón estaba desgarrando la carne de aquel, todas las partículas y moléculas celulares quedaron flotando en el mar de alguna u otra manera. Y aunque hay muchas partículas celulares de muchos animales y otras personas, increíblemente, en la ley y perfección del Dios vivo, en su infinito poder, todas las partículas de todos los seres humanos se dividen unas de otras y están agrupadas y se clasifican. Es decir, hay una ley que hace esto en el infinito poder de Dios. Entonces, si un tiburón devoró a alguien, si cualquier fiera devoró a alguien, o si los restos quedaron en el fondo del mar y estos huesos que se descomponen, yacen en el fondo del mar, se descomponen, toda la sustancia que se descompone sigue permaneciendo intacto en la materia de la tierra. Por eso la Escritura nos dice que los muertos están en el polvo de la tierra. Así sea la tierra haya sido removida de su lugar, en el lugar en el que murió alguien, vaya donde vaya, así cojan un cadáver, un féretro y lo cremen, y esas cenizas vuelen por los aires. Todas esas cenizas, vayan donde vayan, permanecerán en el polvo de la tierra. La Escritura habla del polvo de la tierra para referirse a la materia de la tierra. Esto puede ser al mar, puede referirse al fuego, a la misma tierra, a la materia de la tierra en general. Ese es el primer lugar donde están todos los muertos que vienen desde Adán, a excepción de quienes no murieron, como lo es Enoc y Elías, y todos quienes aún no hemos muerto y que
hemos de morir, iremos al polvo de la tierra en primer lugar. Pero como la Escritura dice que no todos moriremos, Dios lo sabe, pero para todos quienes mueran, el primer lugar es el polvo de la tierra. Eso veíamos en la primera entrega de este tema. Pero en el mundo espiritual hay dos lugares que veíamos en la primera entrega. Dos lugares donde van los muertos. El primer lugar, para nosotros los creyentes, es el seno de Abraham, el hecho que se nos relata allá en Lucas capítulo 16, verso 19, con la historia del rico y Lázaro, aquella parábola físico-espiritual que nos empieza contando el relato de dos hombres que vivieron en esta tierra, en ese plano material, para después seguir con el relato en ese nivel espiritual, donde claramente ese telón celestial se abre y podemos ver allí cómo existen estos dos lugares que son sin discusión alguna existentes, y donde muchos no toman conciencia de esto y no toman con seriedad esta impactante historia que el maestro de Galilea, Jesús de Nazaret, toma este fragmento de esta historia. No sabemos con precisión en qué momento del tiempo ocurrió esto, pero Jesús, siendo Dios sobre todas las cosas y quien subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, y siendo el verbo de Dios, Dios mismo, Él toma el fragmento de esta historia y la trae y la presenta ante nosotros y ante el mundo entero, y nos deja ver los dos lugares en esa esfera material, en esa esfera espiritual, donde van o donde están los muertos. Ese fragmento de esa historia nos muestra cómo los muertos no están en inconsciencia, como muchos creen, ni mucho menos en existencia, sino que cuando vemos ese relato, podemos ver cómo aquel hombre rico estaba en sus plenos cabales y en su plena conciencia, hablando con nuestro padre Abraham, el padre de la fe, donde el padre Abraham ya hacía varios años que había dormido o había muerto, donde la Escritura usa la metáfora del dormir para referirse a muchos que murieron en el Señor, que murieron en la fe, en la esperanza y en el amor de aquel que nos dio las promesas de la salvación. Entonces ya hacía varios cientos de años que había muerto Abraham, pero cuando lo encontramos en esta impactante historia que nos cuenta el maestro de Galilea, Jesucristo de Nazaret, podemos ver cómo el padre de Abraham estaba no en inconsciencia, ni tampoco en inexistencia, sino que en existencia y en su plena y absoluta conciencia, de tal manera que empieza a hablar con este hombre rico y empieza a establecer los parámetros de los dos lugares. Cuando este hombre rico le dice: te ruego que envíes a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy en este lugar de tormento, estoy atormentado en esta llama, el padre Abraham empieza a hablarle conscientemente y a decirle y establecerle las leyes y las verdades de aquellos dos lugares, donde me parece interesante cómo el padre Abraham le dice que hay un gran abismo, hay una gran cima en los dos lugares, entre los dos lugares, de tal manera que los que están en este lugar, dice, no pueden pasar para allá, ni los de allá para acá, donde claramente podemos ver que no solamente está el rico en ese lugar de tormento llamado Hades, sino que hay muchas más personas. En ese contexto, cuando usted va y lo revisa, le recomiendo que vaya y revise Lucas 16, verso 19, que revise minuciosamente todo el párrafo, entendiendo allí todo lo que se nos dice, cómo este hombre llamado Lázaro, que es un nombre que la Escritura no nos dice propiamente, aunque no nos dice el nombre del rico, ya, pero solamente con mencionar de él, la Biblia nos dice todo acerca de este hombre rico también.
Es solo que a simple vista no nos dice su nombre, pero sí nos dice el nombre de Lázaro y nos dice que Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham o al paraíso. Este es el mismo paraíso que en la crucifixión de Jesús, aquel malhechor que le rogó a Jesús que cuando viniera en su reino se acordara de él, donde Jesús replicó y le dijo: de cierto os digo, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Este es el paraíso, o es el seno de Abraham, donde están todos quienes han dormido o muerto en las promesas, en la fe del Dios vivo y omnipotente. A diferencia de quienes no mueren en Cristo, como este hombre rico, no mueren en la voluntad del Dios perfecto y justo, aquellos irán al Hades o lugar de tormento, tal como nos muestra esta impactante historia donde Jesús toma el fragmento, un pequeño fragmento de esta historia que ocurrió en algún instante del tiempo. No podemos saber con precisión en qué instante del tiempo ocurrió, pero lo que sí sabemos es que Jesús de Nazaret, al ser Dios sobre todas las cosas y quien subió por encima de todos los cielos, Él toma el fragmento de esta historia y la trae y la pone ante nosotros y ante el mundo entero, ante todo aquel que quiera ver y meditar esta majestuosa verdad de estos dos lugares donde están hoy en día los muertos, cada quien según las obras que haya hecho en esta tierra, cada quien según cómo vivió en esta tierra. Eso veíamos en esa primera parte, en la primera entrega, donde a muchos se les esclareció y donde muchos pudieron por fin lograr entender dónde están los muertos, ya que esta es una pregunta que, como lo dije en el video anterior, es una pregunta que aún los mismos cristianos se la hacen hoy en día, sin tener una total y absoluta respuesta en base a lo que ya nos dice la Escritura. Teniendo ese contexto que nos da la Escritura sobre el principio del polvo de la tierra y de los dos lugares, según la parábola o la enseñanza del rico y Lázaro, ya eso no debería ser para nosotros un misterio escondido, sino un misterio revelado. Pero quiero también, en esta hora, en este instante, no solamente quedarnos con esa parte de que ya explicamos en la primera parte, sino que, para sorpresa de nuestra hermana María Cristina Vega, así como muchos de ustedes, queremos darles una pequeña sorpresa. Queremos hablar también brevemente, si ya hablamos de dónde están los muertos, vamos a hablar brevemente de cómo será la resurrección de los muertos. ¿Cómo resucitarán los muertos? Ya que esta también es una pregunta que muchos hoy en día nos hacemos, y cuando hablamos de ese tema vienen muchas cosas a nuestra mente, a nuestra imaginación, pero donde tenemos que ver qué registra y qué nos dice la Escritura. Es por eso que brevemente vamos a ver qué nos dice la Escritura sobre la resurrección de los muertos. Para eso es preciso que vayamos a la primera carta de la carta a los Corintios, capítulo 15, donde Dios, a través del instrumento que Él usa, el cual es el apóstol Pablo, Dios nos revela y nos declara esta tremenda verdad. Y Pablo empieza dándonos ese consejo de permanecer en el Evangelio de verdad, en el Evangelio que Él recibió y que Él nos dio, y que asimismo quiere que permanezcamos en el Evangelio, en ese mensaje de la palabra del Dios vivo,
puesto que hoy en día hay quienes no permanecen en el mensaje, en lo que dice la Escritura, y donde muchas veces no se crea lo que dice la Escritura, sino que se crea lo que dicen los hombres. Siempre digo esto, pero es así, es evidente. Entonces vamos a la primera carta de la carta a los Corintios, capítulo 15, donde en el versículo 35 nos dice: pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Eso nos dice el verso 35. Alguno dirá, ¿cómo van a resucitar los muertos? ¿Cómo será esa resurrección de los muertos? Y de antemano les digo que no es nada parecido a lo que ocurrió allá en Ezequiel capítulo 37, donde Dios le llevó en el espíritu a aquel profeta y le mostró cómo iba a resucitar a su pueblo Israel, en esa visión espiritual de cómo en ese valle de huesos secos, Dios le pidió o le ordenó al profeta que profetizara sobre aquellos huesos secos, donde todo aquello es espiritualmente. Ya, no es nada parecido a ello. Entonces, veamos de qué manera resucitarán los muertos. Se preguntan muchos, ¿cómo será la resurrección de los muertos? Nos dice el verso 36, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de cualquier o de otro grano. Nos dice el Dios vivo en su palabra a través del apóstol Pablo. Necio, lo que tú siembras no sale si no muere primero, es decir, que el grano que se siembra primero debe de morir para que luego salga. Eso es una metáfora, y la escritura aquí nos está hablando de botánica, nos va a hablar de anatomía y de astronomía en su infinita ciencia, ya que la escritura es ciencia absoluta. El libro de Proverbios, así como Eclesiastés, más que todo Proverbios, nos habla de la sabiduría. Entonces la escritura nos habla de botánica, de anatomía y de astronomía, y nos dice que el grano primero debe de morir para que luego nazca la planta. Lo que siembras, nos dice, verso 37, no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano. Usted no siembra la planta, usted siembra la semilla, y de la semilla sale la planta. Es algo que ya usted sé que me está entendiendo. Y luego nos dice, no toda carne es la misma. Aquí nos está hablando de la carne de las aves, de los hombres, de los animales, que son distintas carnes que ya no tenemos para qué indagar ni profundizar en ello, sino que ya usted lo ha de meditar y lo ha de entender. Y mire lo que nos dice el verso 40, que es clave para que entendamos cómo será la resurrección de los muertos. Nos dice el verso 40, hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Nos está hablando aquí de los cuerpos, de todo lo que ocupa un espacio en este mundo físico, no solamente de los seres humanos, pero en este caso, en ese contexto de los seres humanos. Nos dice que hay cuerpos terrenales y cuerpos celestiales, que una es la gloria de los terrenales y de los celestiales, son distintas las glorias. Cuando hablamos del cuerpo humano, allá en esa anatomía genética, donde podemos ver esa intrincada maravilla que es nuestro cuerpo, nuestro cerebro, donde podemos ver en nuestro cuerpo esa doble hélice de cadena del ADN que ha intrigado y asombrado y asombra día a día a la ciencia moderna. Podemos ver la complejidad de nuestro cuerpo, de nuestro cerebro, de nuestras funciones, esa gloriosa, majestuosa función de nuestro cuerpo en lo natural y material. Pero si habláramos de lo espiritual, no tendríamos palabra. Si habláramos del cuerpo espiritual que no conocemos, sino hasta que salgamos de este mundo. Entonces nos dice que hay cuerpos terrenales y hay cuerpos celestiales.
hablando de nuestro cuerpo luego que dejemos este cuerpo de carne, y así también cuando veamos lo majestuoso que son las huestes celestiales, los ángeles y aquellas huestes celestiales, esos cuerpos glorificados, esos cuerpos llenos de poder. Pero así nos dice, cuerpos terrenales y cuerpos celestiales. Y vea lo que nos dice el 42, nos dice: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucitará en incorrupción. Voy a explicar esto rápidamente. Así también nos dice, es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción y se resucita en incorrupción. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno muere, esa es la siembra de lo corruptible. Nuestra carne, nuestro cuerpo, es ese sembrar corruptible. Cuando nuestra alma o nuestro espíritu sale de nuestro cuerpo, eso es lo incorruptible en el contexto de lo material y lo espiritual. Por eso nos hablaba hace un instante de la anatomía sobre el grano. ¿Por qué? Porque nos estaba dando en esa parábola físico-espiritual la siembra del grano, donde sale la planta, y donde acá nos dice que sembramos el cuerpo al morir y sale el alma o el espíritu. Así también será la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción y se resucitará en incorrupción. Verso 43. Se siembra en deshonra, se resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, se resucitará en poder. Se va a sembrar en este cuerpo débil de carne y se resucitará en el alma o en el espíritu, que son dos palabras que muchos confunden y piensan que el alma no es el espíritu o el espíritu no es el alma, pero son dos palabras distintas con un mismo significado, que en cualquier momento hablaremos de lo que es el alma y que es el mismo espíritu, textualmente en lo que nos dice toda la escritura. Verso 44 nos dice: se siembra en cuerpo animal, esta es la clave, se siembra en cuerpo animal, se resucitará en cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Verso 44 es la clave para que entendamos, lo explico rápida y brevemente. Se nos dice, se siembra en cuerpo animal, es decir, en ese contexto, en este cuerpo mortal, en este cuerpo animal que de alguna u otra forma en ese contexto lo dice la escritura, lo establece y considera a este cuerpo animal para diferenciarlo del cuerpo espiritual. Y nos dice, se siembra en cuerpo animal y se resucitará en cuerpo espiritual. Hay un contraste entre estos dos cuerpos. El uno es animal, hablando del cuerpo humano, el uno es animal y el otro es cuerpo espiritual, hablando del celestial. Hablando del terrenal, animal, y hablando del espiritual, celestial. Y si seguimos leyendo los textos posteriores, es un intrincado repertorio que nos habla del primer Adán, que fue hecho alma viviente, hablando de Adán, y donde compara a Jesucristo con el segundo Adán, por ser el hijo del hombre, o el hijo del ser humano, porque por eso la escritura dice que él es el hijo del hombre, refiriéndose a que él, además de ser hijo de Dios en ese contexto, es también el hijo del hombre o del ser humano, al nacer de una virgen. En ese contexto, si seguimos leyendo posteriormente, la escritura nos dice que como traímos la imagen del terrenal, así también traeremos la imagen del celestial. Y nos dice que Adán fue hecho alma viviente y que Jesucristo espíritu vivificante. ¿Esto por qué?
porque Adán simplemente vivía, así como vive usted, como vivo yo, pero Jesucristo, a más de ser, de tener vida en sí mismo, como lo dice y le establece la Escritura, y Él da vida a quien Él quiere, así como el Padre, porque es el mismo Dios. Por eso nos dice que Adán fue hecho alma viviente, más Jesucristo espíritu vivificante. ¿Por qué? Porque a más de vivir, Él da vida. Él es quien nos vivifica. Por eso Él es espíritu vivificante, que da vida a más de vivir y existir eternamente y para siempre. Entonces, eso usted lo va a entender cuando vea todo este repertorio de cómo será la resurrección, donde muchos creen, cuando se nos habla que los muertos saldrán de los sepulcros, que los cementerios, los muertos van a reencarnar, se van a tejer de piel y de carne, como ocurrió allá en Ezequiel 37, y donde los muertos saldrán de las tumbas, de los cementerios y de los mares y de los fuegos. No. Y esto no es porque Dios no puede hacer eso. Él se lo mostró al profeta Ezequiel. Él puede hacer eso y más. Pero no es de esa manera que Él lo va a hacer. No le ha placido hacerlo así. Lo ha placido hacerlo como lo estamos leyendo acá en la carta primera a los Corintios, donde al instrumento que Él usa, a cual es el apóstol Pablo, nos revela esta tremenda verdad de cómo será la resurrección de los muertos, donde ciertamente oirán su voz y saldrán de los sepulcros. Y cuando decimos esto, viene a nuestra mente los sepulcros materiales. ¿Por qué? Porque está bien, porque partimos desde lo material, porque en este mismo párrafo usted va a leer que lo espiritual no es primero, sino lo material. Es por eso que yo siempre digo que Dios nos permite entender todo en este mundo material para que así logremos entender lo espiritual, porque primero se empieza por lo material para luego entender lo espiritual. Usted lo va a leer en este párrafo. Entonces, por eso muchos creen que así será la resurrección de los muertos, que saldrán de los cementerios, y no es así. Resucitarán en cuerpos espirituales, serán llamados de los lugares en el que se encuentran. Quienes están en el lugar, en el paraíso o en el seno de Abraham, serán llamados, dejarán toda actividad pasiva, gozosa que estén haciendo, que estén realizando, dejarán todo aquello y serán llamados para recibir su galardón según la obra que haya hecho cada uno. Por eso nos lo dice el libro del profeta Daniel, allí en su profecía, capítulo 12, verso 2, que algunos resucitarán para vida eterna y otros para condenación y vergüenza de ellos mismos, vergüenza y condenación perpetua. Eso es paralelo a lo que también nos dice el Evangelio según San Juan, capítulo 5, verso 28 y 29, que nos dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Esto es paralelo a lo que nos dice Daniel 12:2. Gloria a nuestro Dios para siempre. Así que yo les animo a revisar todos los textos bíblicos todos aquellos textos que hemos visto en esta hora, en este breve instante, y puedan lograr entender mucho más en esa intimidad con el Dios vivo, en esa intimidad, en ese encuentro donde cada uno meditamos en su palabra, donde Él ama la verdad en lo íntimo, como nos lo dice el Salmo, y Él en lo secreto nos hace comprender sabiduría. Así que hasta aquí llegamos con este breve
y segunda entrega, este breve tema y segunda entrega, que sé que para muchos de ustedes será de ayuda y sea de mucho provecho en ese enriquecer en el conocimiento de la verdad y la justicia, en este caminar del Dios vivo, de su palabra. Y le rogamos a que no dejen de suscribirse a nuestro canal, no dejen de compartir nuestro canal, no dejen de estar orando por nosotros, que nosotros también oraremos por ustedes. Mil bendiciones, cuídense mucho y nos vemos próximamente. De toda lengua, de todo linaje, de toda nación. Tu río fluye, llevando vida y bendición. Dilo con gran poder, con gran virtud.